Vamos a leer la palabra del Señor entonces con esa misma libertad y ese mismo gozo en Lucas capítulo 7 verso 1 en adelante. Lo tenemos. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va; y al otro: ven, y viene; y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Este hombre reconocía algo especial en Jesús. Reconocía algo especial. Reconocía que era un hombre de autoridad. Reconocía que tenía autoridad del Señor. Reconocía que así como él, como centurión, podía mover los soldados a su antojo, a su manera, como él sintiera, como él dispusiera. Asimismo el Señor tenía autoridad para mover las enfermedades, para mover los problemas, para mover las imposibilidades humanas, para mover las limitaciones del hombre. Qué precioso es darnos cuenta de una fe tan preciosa como la de este hombre. Dice que cuando el Señor escuchó hablar de esto, dice que él se quedó asombrado y dijo: ¡qué tremendo! Ni siquiera en Israel he encontrado una fe como esta, una fe tan especial, una fe tan grande, tan preciosa delante de mis ojos. Delante de los ojos del Señor, esa fe fue estimada como algo especial, fue estimada como algo valioso, fue estimada como algo precioso. Y vamos a estar aprendiendo en esta noche un principio fundamental sobre la fe, sobre una fe que atrae al corazón de Dios, una fe que cautiva el corazón de Dios, una fe que impresiona al mismo Dios, una fe que llena el corazón del Señor de gozo, diciendo: me agrada cómo este hombre piensa, cómo este hombre siente, me agrada lo que este hombre ha descubierto en mí. El Señor quiere que en esta noche descubramos quién es el Señor, que Él es Señor, que no digamos solamente Señor, Señor, sino que descubramos que realmente Él es Señor, que Él tiene poder, que Él tiene autoridad, que si Él se llama Señor, o que si le llamamos Señor, no es nomás porque ya fue una costumbre o un título o un apodo por ahí. Mis hermanos, muchas veces nos acostumbramos a llamarle al Señor Señor, y nos acercamos a Él diciéndole: Señor, mira esto, Señor, mira lo otro. Pero como que ya la frase Señor la hemos utilizado como llamarle a alguien Pedro, Juan, como decirle a alguien mira Juan, Pedro, Joaquín,
como se llame Felipe, y parece que hemos utilizado la frase Señor, refiriéndonos al Señor como un nombre, como un título, cuando el Señor no intencionó que le llamáramos Señor solamente como un apelativo, solamente como un título, como una frase, sino que descubriéramos que si le llamamos Señor es porque Él es el Señor de gloria, es porque Él es el Rey de reyes y Él es el Señor de señores. Él no solamente se llama Señor porque alguien dijo que era Señor. Él se llama Señor porque tiene poder, porque tiene autoridad. Él verdaderamente es el Señor, aleluya. Cuando invocamos el nombre del Señor, estamos invocando el nombre del que señorea, del que gobierna, del que tiene autoridad. Cuando usted viene y habla y dice en el nombre de Jesús, y yo creo en ese nombre, no piense nada más que está hablando de un hombre. Está hablando del señorío del Dios de los cielos, de la autoridad del Dios de los cielos, del poder del Dios de los cielos. Está hablando de la capacidad gloriosa que el Dios Altísimo tiene. Está hablando de algo especial. Yo creo que es necesario volver, que volvamos, como dijo el profeta Jeremías, a la senda antigua, que volvamos a los principios, que volvamos a entender por qué le decimos Señor, porque Él dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor, pero no me toman como su Señor? ¿Por qué me llaman Señor y no me reconocen como su Señor? Porque dice, el buey conoce a su pesebre, el asno conoce a su dueño, pero dice, nosotros muchas veces, mi pueblo no me conoce como su Señor. Es decir, le llamamos Señor, pero cuando viene el momento de dificultad, hay veces que parece que nos olvidamos que Él es Señor. Él señorea, Él está en control, Él tiene poder. Para Él no hay nada imposible. Él dice y suceden las cosas. Él habla y las cosas son. Lo que Él dice no se discute, lo que Él dice no se interroga, lo que Él dice solamente se cree, aleluya. Dele gloria al Señor, dele gloria al Rey. Bendito el nombre de Jesús. Imagínese este hombre, un centurión, que de repente tenía a su criado que se le moría ahí en sus manos, y el Señor viene. Y en vez de decir, ¿a qué horas llegará? ¿A qué horas llegará? No llega. ¿Por qué no llega? ¿A qué horas irá a llegar acá? Llega un momento cuando dice, yo creo que ya es hora de que venga. Pero sintió algo especial allá adentro. Sintió que ya venía. Y ya como venía, en vez de decirle, apúrate, ven, manifiesta tu poder, ven, manifiesta tu gloria, ven, manifiesta tu grandeza y haz el milagro, haz un prodigio, haz una maravilla, ven, impon manos sobre él y haz algo especial. Como que entre más cerca lo sentía que venía, como que pensó lo contrario. Mejor lo voy a detener, que no llegue hasta mi casa. ¿Cómo voy a ser digno de que Él venga hasta acá? ¿Cómo el Señor, como un Señor como Jesús, va a venir a pisar mi casa? No soy digno de que un personaje tan grande, tan especial, venga y pise mi casa. Este hombre, creo yo, que tenía en más alta estima a Jesús que al César a quien le servía. Él decía, pero ¿cómo va a venir el Señor y va a pisar mi casa? ¿Saben qué? Vayan e intercédanlo y díganle, no es necesario que vengas, es más, no te molestes. Pero que no tiene que venir el Señor y tiene que tocar y orar y hacer un milagro ahí para que creas. No, yo sé que Él es Señor, y yo sé que Él tiene autoridad, y yo sé que Él tiene poder, y yo sé que si Él dice la palabra de Él es real, y yo sé que si Él habla la palabra de Él se cumple, y yo sé que lo único que tiene que hacer es decir la palabra y mi criado será sano. Decir la palabra. Hay poder en la palabra de Jesús.
Hay poder en la palabra de Jesús. Hay poder en la palabra de Jesús. Cuando Jesús habla, los demonios se estremecen. Cuando Jesús habla, las cadenas se rompen. Cuando Jesús habla, las enfermedades brincan y saltan de los cuerpos, porque no pueden resistir al nombre de Jesús, porque escrito está: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. La enfermedad se tiene que doblar, el problema se tiene que doblar, y tienen que reconocer que Jesús es el Señor, es el Señor, es el Señor, es el Señor, para gloria de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Rey en esta noche. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Este hombre sabía que tan solo con que Jesús hablara la palabra, qué sencillo, solo hablar la palabra. No tiene que venir a la casa, no, que aunque no venga, pero que no tiene que hacer algún ritual, ungir las paredes y echarle un barril de aceite para que pueda sanar, o hacer algo por ahí especial. No, yo sé que en su palabra está el poder, y yo sé que en su palabra está la autoridad, y yo sé que en su palabra están los milagros, y yo sé que en su palabra, con su palabra me basta, con su palabra me basta, con su palabra me basta, con que Él diga la palabra, con que Él diga la palabra. Muchas veces nosotros buscamos lo sensacional. En esta noche vamos a hablar de una fe sencilla. Ese es el tema de esta noche. Una fe sencilla. Hay momentos que buscamos lo espectacular, buscamos lo sensacional, lo emocional. Hay veces que esperamos que venga algo sensacional a sacudirnos y a sentir algo raro por ahí. Y si no sentimos algo raro, como que no creemos que hay bendición, como que no creemos que podemos recibir del Señor, como que no creemos que el Señor puede hacer algo en nuestra vida. Mientras no sintamos algo raro por ahí, o que miremos algo visible, o algo que sentimos, como que no creemos. Pero el Señor dice: hijo, yo quiero que aprendas a caminar por la fe en mi palabra. Si yo lo he hablado, no tienes que estar esperando mirar algo sensacional, no tienes que buscar solamente algo superficial. Busca la palabra, que el Señor hable la palabra, y si el Señor la habla, decláralo, créelo, recíbelo, porque es verdadero, porque es real, porque es genuino. Bendito el nombre de Jesús. Si estamos comprendiendo, este hombre le dijo: ¿sabes qué, Señor? Le mandó decir, mejor dicho: ni siquiera vengas a verme, ni siquiera entres en mi casa, ni siquiera pises mi casa, porque no soy digno de ello, porque no merezco que lo hagas. Solamente di la palabra, solamente habla la palabra, y mi siervo será sanado, porque yo soy hombre de autoridad, y ordeno y se hace lo que yo digo. Y yo sé que tú eres hombre de autoridad suprema, altísima, y si tú ordenas, no habrá nadie ni nada que pueda doblegarse a la voz del Señor. Oiga bien lo que le voy a decir. El Señor iba rumbo a la casa de este hombre. Este hombre se preocupaba por una cosa: solamente porque el Señor hablara la palabra, dijera la palabra. Hermanos, no está en lo que nosotros podemos hacer, no está en lo que nosotros podemos hablar o decir o aprender aún. Está en lo que el Señor pueda decir, lo que el Señor quiera hablar, lo que el Señor diga, declare. Es decir, cuando el Señor habla algo, eso tenemos que darlo por hecho. Tenemos que saber que es real. En otras palabras, cuando te acerques al Señor,
Señor. Qué precioso es que le digas: Señor, ¿sabes qué? Mira, no te estoy pidiendo que hagas esto o lo otro. Solamente di la palabra. Di la palabra, Señor. Y si dices la palabra, yo creo en tu palabra. Y yo creo en lo que tú dices. Tú eres Dios, eres real. No eres hombre para que mienta. Tampoco eres hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que tú dices se hace. Lo que hablas se ejecuta. Lo que prometes se cumple. Porque es palabra de Dios. Aleluya. Aquel hombre entendía que no estaba en algo espectacular que el Señor hiciera, sino que estaba en la palabra del Señor. Tenía fe, tenía confianza en el Señor, en la palabra. Sabía que era Señor, que era hombre con autoridad. Hay veces que nosotros estamos queriendo pedirle al Señor una fe extraordinaria, una fe grande, para poder mirar las señales, las maravillas del Señor. Y el Señor nos dice: hijo, no es una fe grande y sobrenatural la que necesitas en Dios. Antes bien, lo que necesitas es esa fe que tienes, aunque sea chica, aunque esté pequeña, aunque sea ahí un poco débil, pero que esa fe que tienes, esa fe pequeña, esa fe chica, esa fe limitada, esté en un Dios sobrenatural. Lo que tiene que ser grande no es tanto tu fe, sino el Dios en quien estás depositando esa fe. Lo que tiene que estar grande en tu corazón no es decir: yo tengo la fe más grande del mundo. No, mi hermano, puedes tener la fe más grande del mundo aparentemente y no mover la mano de Dios, pero puedes tener la fe de un grano de mostaza y mover montañas, y mover árboles, y mover piedras, y mover enfermedades, y mover estorbos, porque esa fe pequeña va a estar en un Dios todopoderoso. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Estamos comprendiendo. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 8 en adelante. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y saldrás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Fárfara, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Eliseo hizo algo similar a lo que aquel siervo había hecho. El siervo había dicho, el capitán, el centurión había dicho: vayan y díganle al Señor que no es necesario que entre en mi casa, que solamente diga la palabra y será sano mi siervo. Naamán hizo algo similar, mejor dicho, Eliseo hizo algo similar con Naamán. Cuando venía Naamán, él dijo: bueno, ve y dile, le mandó a su criado: ve y dile que vaya y se meta allá en el río 7 veces y va a ser restaurado. Ya estuvo. Y llega aquel Naamán y le dice al siervo: dice mi señor, dice el profeta, que vayas y te metas 7 veces al río y vas a quedar sano.
Y este hombre se enojó y dijo: ¿qué? Que vayas y te metas 7 veces, pero que no va a salir, que no va a orar por mí, que no va a tocar el lugar, que no va a alzar las manos y va a hacer algún tipo de ceremonia y va a tocar el lugar de la lepra y va a hacer algo ahí sobrenatural, extraordinario. No, no va a hacer nada. Ni siquiera va a salir a saludarme, ni siquiera va a salir de la casa, ni siquiera va a venir a donde yo estoy, ni siquiera me lo va a decir él. ¡Qué tremendo! Ni siquiera se lo dijo Naamán. El siervo, el centurión de la casa, tampoco él se lo dijo directamente al Señor, ni el Señor a él, sino que mandó también siervos, mandó amigos que le dijeran: ve y dile. Y fue y le dijo. Igualmente Eliseo le dijo: ve y dile. Mandó a su criado: ve y dile que no se preocupe, que va y se meta y va a ser sano. Ni siquiera salió. Naamán se enojó, se irritó. Esperaba algo sobrenatural, esperaba un ritual, esperaba algo sensacional, esperaba algo diferente, alguna ceremonia, algún tipo de cosa. ¿Y cuántas veces nosotros no estamos esperando algo como eso? Estamos esperando algo sensacional para decir que el Señor ha hecho algo. Pero el Señor solamente le mostró a Eliseo diciéndole: ve y dile que vaya y se lave en el río 7 veces. No tenía que hacer ninguna otra cosa, no tenía que esforzarse más, solamente ir y lavarse 7 veces. Y dice que este hombre se enojó y ya se iba enojado. Se iba diciendo: ¿que acaso los ríos de allá de Damasco no son mejor que estos? ¿Que si me zambullo allá no seré limpio de igual manera? ¿Por qué voy a meterme a esa agua sucia? Hasta sucia estaba a comparación de las aguas que él tenía en sus ríos allá en Damasco. Pero dice la palabra que sus siervos le hablaron al corazón y le reconvinieron y le dijeron: oiga, Señor mío, si el profeta le pidiera algo grande, algo muy difícil, ¿no lo haría? Y dice: pues sí, sí lo haría. Y si ahora le pide algo tan fácil, ¿por qué no lo hace? Si es algo tan sencillo lo que le pide, ¿por qué no lo hace? Mis hermanos, hay veces que es tan sencillo lo que el Señor nos pide que nos causa incredulidad. Si hubiera salido Naamán, si hubiera salido Eliseo y le haya dicho a Naamán: Naamán, quiero que vayas y des 5 vueltas a aquel cerro y vayas y luches contra un león y lo mates y me traigas la cabeza del león, y quiero que vayas y hagas esta otra hazaña y luego haces esto otro, y si le haya hecho todo eso, yo le aseguro que Naamán se levanta y dice: yo voy por aquello, voy y te mato el león, voy y te mato el oso, voy y le doy 5, 10 vueltas, hasta 15 vueltas al cerro que me dijiste, hago todo aquello. Es un reto fuerte y se atrevería a hacerlo. Pero era tan fácil lo que le pedía, era tan sencillo. Solamente escucha la palabra que te envío a través de este siervo. Escucha la palabra que te envío. Ve y métete 7 veces al río. A ese río ahí se mira medio sucia el agua, pero tú métete ahí y vas a salir limpio. Hay veces que el Señor nos dice cosas tan sencillas: hijo, solamente créeme, solamente crea mi palabra. Ahí te envío mi palabra, agárrala y créela. Señor, pero no vas a salir, no voy a mirar una luz por ahí, no se me va a aparecer un ángel. No se te va a aparecer ni un ángel, ni una luz, ni vas a sentir cosquillas en el estómago, no vas a sentir nada. Solamente te envío mi palabra. Crea mi palabra, y mi palabra tiene poder. Parece demasiado sencillo, parece demasiado fácil, parece superficial, pero si el Señor lo ha dicho, el Señor dice: lo que yo digo es verdad, es realidad, es un hecho porque yo lo digo. Es un hecho porque yo lo digo. ¡Qué tremendo! Quiere decir que el Señor estaba tratando con algo tan sencillo, que de tan sencillo que era, no lo podía creer este hombre. Era tan fácil aquello, que de tan fácil le causó incredulidad. Si el Señor nos dijera cuando estamos enfermos:
¿Sabes qué? Vas a tener que ir y vas a tener que ir allá a México, a un pozo que descubrieron donde tomas una agua y con esa agua te sanas. Óigame, la gente volaba desde no sé qué países a México a ir a encontrar un pozo donde cayó un perro, y ahí parece que según se sanó aquel perro, ya toda la gente estaba yendo a tomar agua donde cayó un perro muerto ahí. Óigame, qué tremendo, ¿no? Y el Señor nos dice, mira, ¿sabes qué? No vayas hasta México. Otros dicen, mira, si vas allá a Israel, allá en las aguas del Jordán, en la tierra santa, tomas aquella tierra y aquello es algo tremendo y especial. Y si caminas por la cruz allá por el Gólgota, donde el Señor murió, olvídate, allá hay algo especial y vas a ser sano. Ahí andan volando de aquí hasta allá pensando que de esa manera es, y no importa que cueste $1,000 o $2,000 o $5,000 el pasaje, dicen, me voy, y se van. Pero el Señor dice algo tan sencillo: solamente te envío mi palabra. Él envió su palabra y nos sanó. Él envió su palabra. No tienes que ir hasta allá ni hasta el extremo del mundo. Él viene y trae su palabra y te la da y te dice, crea mi palabra. Es tan fácil, es tan sencillo, es tan simple. No es una meta grande, no es un reto grande, no es algo sobrenatural, es algo tan sencillo, tan sencillo. Dice la palabra que cuando los siervos le dijeron a Naamán, mira, haz lo que te cuesta, hombre, inténtalo, al fin que vas a perder. Mira, ve y métete 7 veces como te dijo. Dijo, bueno, está bien, no tengo nada que perder, voy y me meto. Se metió 7 veces y dice que su piel se tornó como de un bebé, como de niño. Una piel limpia, linda, una piel especial que le dio el Señor. Se la restauró todita después de estar todo leproso. Le dio esa piel que ni la cirugía plástica le puede dar. Una piel especial. Le hizo una forma, un trabajo especial. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Solamente creer a la palabra. Enviada por un siervo, sí, por un siervo. Hay quienes quisieran que apareciera aquí el Señor, y si aquí apareciera el Señor, ay, entonces correría a Él. Pero el Señor dice, hijo, no estoy ahí, pero ahí tengo un siervo que no sirve para mucho, pero te envío la palabra a través de él. Ahí va la palabra, ahí va la palabra. Cree la palabra y mirarás la gloria de Dios. Oh, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si tan solo creyeres verás la gloria de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Qué tremendo. Naamán se zambulló 7 veces. Su piel se tornó como la de un bebé, limpia, blanca, transparente, hermosa. Cuando nosotros creemos a la palabra de Dios, nuestro corazón se limpia de incredulidad. Hay veces que nuestro corazón está leproso, está lleno de lepra, está marcado con lepra, está tan incrédulo, tan necesitado, está tan afligido, tan abatido, y está buscando a Dios. Pero lamentablemente está buscando a Dios, esperando que Dios se manifieste como Él quiere que Dios se manifieste, que Dios se presente como Él quiere que Dios se presente. Aquel centurión dijo, no soy digno de que vengas a mi casa. Si nosotros le comenzáramos a decir al Señor, Señor, ni siquiera necesito que alguien ore por mí. Es más, no soy ni digno de que uses a alguien para orar por mí. Pero ¿sabes qué? Di la palabra y seré sano de esta enfermedad. Di la palabra y recibiré lo que estoy esperando. Di la palabra y seré libre de este estorbo. Di la palabra, Señor, y venceré en esta prueba. Di la palabra. La palabra del Señor tiene poder. Muchas veces nosotros nos dejamos mover por lo superficial, por lo emocional, y nos perdemos la esencia. Tenemos que volver a tener un corazón de niño, un corazón que lo cree todo,
A un niño usted lo agarra y le dice: mira, ¿sabes qué? Allá en aquel árbol, que es un árbol que no da nada, le dice: ahí se dan unas manzanas especiales y grandes. Aquel niño corre a mirar y a esperar que ahí se den las manzanas. Al niño le dicen que los bebés vienen con la cigüeña, y que ahí la cigüeña viene volando y trae a los bebés. Y ahí está el niño creyendo y esperando que la cigüeña, y lo cree de corazón porque es niño. El Señor quiere que volvamos a tener un corazón de niño. El corazón que tenemos es un corazón tan sabio, es un corazón que tanto cree que sabe, es un corazón tan maduro y tan creído, que tanto hemos madurado, que tanto hemos conocido, que tanto queremos saber, que se nos ha olvidado el principio de ser como un niño, de acercarnos como al maestro como un niño y decirle: Señor, yo no sé nada, pero sé que tú eres mi Señor, sé que tú puedes, sé que eres mi papá, sé que si tú dices que me das, me das, sé que si tú dices que tienes para mí, tienes para mí, sé que si tú dices que me ayudas, es porque me ayudas, es porque me fortaleces, es porque haces algo especial en mi vida. La palabra, solamente le envió la palabra. Aquel centurión solamente quería la palabra, y este hombre Naamán estaba esperando otra cosa, pero solamente se le envió la palabra. Algo sencillo, algo insignificante, pero algo con poder y con mucho valor. ¿Cuántas veces estamos buscando, estamos esperando en algo aparentemente sobrenatural, le repito, espectacular, para creer en la palabra, para creerle al Señor, para creer que lo que Él dice es cierto, que lo que Él promete se cumple? ¿Cuántas veces estamos esperando entender cómo le va a hacer el Señor, qué va a hacer, de qué manera? Y uno aún le pide explicaciones al Señor: Señor, dime, explícame, enséñame cómo le vas a hacer, qué vas a hacer. Aquí miramos estos dos principios, véalos. Primera de Corintios capítulo 1 verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Comienza el apóstol Pablo hablando de lo que es el mensaje, la palabra de la cruz. Locura a los que se pierden. Que me meta 7 veces en ese río sucio, ¿qué locura es esta? Locura para los que se pierden, pero poder de Dios para los que creen. Que dé 7 vueltas a Jericó y se van a caer los muros. Locura a los que se pierden, pero poder de Dios a los que creen. ¿Cuántas cosas hizo el Señor que eran una locura a los que se pierden, pero poder de Dios a los que creen? Poder de Dios a los que creen. Al ciego le decía: mira, ve y lávate en el estanque y vas a ver. Pero tantas veces me he lavado en ese estanque, ve ahora y vas a ver. ¿Qué locura es esa? Locura al que se pierde, poder de Dios al que cree. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Fueron sanos cuando iban en camino. Pero ¿qué van a hacer los sacerdotes? Nomás váyanse y preséntense allí.
locura a los que se pierden, poder de Dios a los que creen. La palabra de la cruz, la palabra que predicamos, es locura para el mundo, es locura para el sabio, es locura para el intelectual, es locura para el que quiere razonar con la mente, pero es poder de Dios para el ignorante, es decir, el que ignora la sabiduría del mundo y le cree a Dios, el que dice: Señor, ¿sabes qué? Yo no estoy muy estudiado, ni conozco tanto, pero ¿sabes qué? Ni me importa conocer. Si tú dices que así es, Señor. Aunque para mí es una locura, pero si tú dices que así es, así será, Señor. Porque la palabra de la cruz es locura para muchos, pero va a ser poder de Dios para ti, va a ser sabiduría de Dios para ti, va a ser gloria de Dios para ti. Aleluya. La palabra de la cruz, dice el Señor: ¿dónde está el que cree que sabe mucho? Desecharé la sabiduría de los sabios y destruiré la sabiduría de los entendidos. Es decir, el que quiere razonar, el que quiere decir: pero esto no tiene sentido, pero es que esto no tiene lógica, pero es que cómo voy a confiar en algo que no veo, pero es que cómo voy a creer solamente a algo que está ahí en un libro que yo no sé si va a ser o no va a ser. Pero cómo voy a creer si los médicos me han dicho que no tengo remedio. Cómo voy a creer que allí me dicen que sí. ¿Cómo voy a creer eso? No tiene lógica, no tiene sentido. Si allá me sacaron sangre, me hicieron análisis, me sacaron radiografías, me hicieron todo un examen y me sacaron positivo de SIDA, de cáncer y de un montón de cosas. ¿Cómo es que voy a recibir? ¿Cómo es que voy a creer que voy a ser sano? Es locura para el sabio. El médico dice: no te preocupes, ya no hay esperanza, resígnate a morir. Pero la locura de la palabra dice: por la fe vivirá el justo, por la fe vivirá el justo, por la fe caminará el justo. Por la fe, lo que para el hombre es imposible, para Dios sigue siendo posible. O lo que el hombre dice y ya no tiene esperanza, Dios dice: todavía hay esperanza. El Señor destruye la sabiduría de los sabios, destruye el entendimiento del entendido. El sabio se queda asombrado diciendo: no es posible, eso no puede ser. Lo detectamos que se iba a morir, no puede ser sano. Ese hígado estaba deshecho, ese corazón estaba para pararse, estaba contaminado ese cuerpo de cáncer, y ahora está sano, ahora está completo. No puede ser. Es que para los hombres no puede ser, pero para el Rey de la Gloria todo es posible. A los que pueden creer, a los que pueden creer, todas las cosas les son posibles. Oh, bendito el nombre del Rey. Aleluya. Destruiré. La palabra de Dios, lo primero que destruye es la sabiduría del sabio. Dice el apóstol: el que cree saber algo, hágase como que no sabe nada. Pero es que yo tengo que entender. Yo conozco las leyes de las físicas, yo conozco las leyes del universo, yo conozco esto, conozco lo otro, conozco medicina, estudié en la universidad. Quítate de todo eso si quieres mirar la gloria de Dios. Haz a un lado eso si quieres conocer el poder del Todopoderoso. Haz a un lado tus limitaciones mentales, haz a un lado tus conclusiones sabias y dale lugar al poder de Dios que venga y opere lo imposible, lo invisible sobre tu vida, y vas a mirar la gloria de Dios. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Mientras el Señor no destruya tu sabiduría, mientras no dejes que la palabra destruya tu sabiduría humana, no vas a poder mirar la gloria de Dios.
La sabiduría humana de Naamán impedía que se manifestara el poder de Dios, porque decía: ¿qué tiene de especial ese río? ¿Por qué no sale el varón de Dios y ora por mí? ¿Por qué no siento algo sensacional? ¿Por qué no se me manifiesta una visión, una señal? Olvídate de tu sabiduría, cree a la palabra del Rey. Deja que la palabra de Dios haya cabida en tu mente y en tu corazón, y que destruya tu sabiduría, que destruya tu conocimiento, que destruya lo que tú sabes, y que deposite en ti lo que Dios sabe, lo que Dios dice. Lo que Dios dice es más grande que lo que tú dices, es más grande que lo que tú sabes, es más grande que lo que tú puedes. Aleluya. Estamos comprendiendo. Una fe sencilla comienza con la destrucción de la sabiduría humana, del razonamiento, del entendimiento. De otra manera, ese es el mayor obstáculo que nos priva de mirar la gloria de Dios. Nos acercamos a Dios y queremos interrogarlo: ¿qué vas a hacer? ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Y qué si pasa esto? ¿Y qué si sucede esto? ¿Y qué si no pasa como tú dices, Señor? ¿Y qué si fallas? ¿Y qué si aquí? ¿Y qué si allá? El Señor quiere destruir tu sabiduría humana, quiere destruir tu razonamiento, al grado que tú comiences a hablar la palabra de la cruz, la palabra de fe. Y cuando comienzas a hablar esa palabra, la cual aquel centurión quería escuchar, y dijo: tan solo di la palabra, Señor, y me basta. La misma palabra que Eliseo mandó a través del siervo, y con esa palabra fue suficiente. Esa misma palabra quiere el Señor que sea suficiente en tu vida, que tú digas: mi razonamiento me dice que no es posible, mi intelecto me dice que no hay esperanza, la ciencia me asegura que estoy perdido, pero yo destruyo eso en el nombre del Señor, y me armo con un nuevo pensamiento, me armo con una nueva mentalidad, me armo de sabiduría de lo alto, me armo del conocimiento de Dios, me armo de locura. La gente me va a decir que estoy loco, la gente me va a decir que no sé lo que hago, la gente me va a decir que estoy delirando. Qué tremendo. ¿Sabía que cuando usted comienza a hablar sabiduría de Dios, la gente le dice: ya la perdió, ya no hay ni qué hacer, ya está hablando cosas raras, dice que está sano si está enfermo, dice que esto, que su Dios, si está para morirse? Y comienza a hablar el hombre las maravillas de Dios, la sabiduría de Dios, y para el mundo es locura. El mundo te va a juzgar a loco cuando te pares en la palabra de Dios, pero cuando eres loco para el mundo, eres cuerdo para Dios, eres sabio para Dios, eres inteligente para Dios, eres un hombre, una mujer de fe, una mujer que confía en el Rey, una mujer que le va a decir: Señor, ni siquiera necesito que me toque, solamente di la palabra y seré sana. Di la palabra, di la palabra. La palabra tiene poder, la palabra tiene poder. Di la palabra. ¿Sabe? Cuando usted le logra sacar una palabra al Señor, eso es todo lo que necesita. Cuando le logra sacar una palabra al Señor, ¿a qué me refiero con esto? Usted, mi hermano, debe de aprender la clave de la bendición en Cristo. Muchas veces se enseña de que uno pueda recitar, memorizar o repetir alguna escritura para que se convierta en una realidad, y muchas veces no funciona. Uno puede leer cierta escritura de sanidad, de liberación, de lo que sea, y repetirla 1000 veces, y parece que no funciona, parece que no tiene efecto. ¿Por qué razón? Es que no consiste solamente en que usted recite algo, repita algo, diga algo, sino en que busque escuchar de Dios la palabra, que le busque en intimidad, que se acerque a Él y busque escuchar lo que Él dice. Sea como este siervo, este centurión, que dijo: díganle que ni siquiera venga a mi casa, no soy digno de que venga. Díganle que ni siquiera me toque, ni siquiera ore por mí o por mi siervo, solamente que diga la palabra,
porque yo también soy hombre de autoridad, y digo y se hace, y mando y se obedece, y si Él dice se va a hacer, y si Él dice se va a obedecer. Pero está queriendo escuchar que Él diga, que Él hable la palabra. Y cuando Él habla la palabra, ya no te tienes que preocupar por nada. No es una repetición vana lo que haces. Cuando tú escuchas algo de parte de Dios, cuando tú estás ahí sentado, ahí sentada, y de repente el Señor te habla a través de un mensajero, a través de un siervo, a través de la Biblia, a través de la oración, y Dios te habla y tú sientes que Dios te está diciendo: ten confianza, hijo, que todo está bien. Ten ánimo, hija, levántate y anda, que yo estoy a tu lado. Ten confianza, hijo, que yo voy a estar para pelear por ti. Hermano, crea esa palabra. Cuando Él te la habla, y ya habló la palabra, y ya dijo la palabra, y ya le sacaste la palabra. Lo más importante cuando nos acercamos al Señor es sacarle esa palabra. Di la palabra, Señor. Y cuando Él dice la palabra, ya no tienes que rogar, ya no tienes que hacer nada más. Lo único que tienes que hacer es recibir, abrir tus manos, abrir tu corazón, alabarle. Nadie te va a decir alabe al Señor. Tú vas a sentir un deseo de alabarle y vas a decir: está hecho, está hecho, está hecho. ¿Cómo sabes? Es que oí que el Señor me dijo: ten confianza, hijo, ten confianza, hija. Es que oí la voz del Señor. El Señor envió su palabra y me sanó, me libertó, me fortaleció. El Señor envió su palabra y me levantó de la ruina en la que yo estaba. Y ahora puedo decir que era débil, pero soy fuerte, porque lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo sabio de Dios es más sabio que la sabiduría de los hombres, porque es poder, es potencia de Dios. Denle un aplauso al Rey en esta noche. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, después hablaremos de eso, y los griegos buscan sabiduría, centrémonos ahí. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Hay cosas que parecen una insensatez. Meterse en un río 7 veces, una locura, una insensatez humanamente. Pero lo insensato de Dios es más sabio, más fuerte que los hombres, más sabio. Es decir, si tomamos la área más débil, lo más débil de Dios, lo que podamos decir: esto es lo más débil, lo más insensato, la locura más grande, ¿a quién se le va a ocurrir tal cosa? Solamente a Dios se le ocurre eso, solamente a Dios. Porque eso insensato, lo más insensato, la locura más grande, es más sabia que lo sabio de los hombres. Los hombres, con toda su sabiduría, con toda su ciencia, con todo su consejo, con todo su entendimiento, hay problemas que no pueden resolver.
Llegan a las prisiones los jóvenes y no aprenden, los tratan con consejería, los meten a tantos lugares, centros de rehabilitación, a consejería. Los padres no pueden, la policía no puede, los psicólogos no pueden reformarlos. Pero de repente llegan a escuchar a un loco predicando en una iglesia de un Cristo crucificado en la cruz, y en esa noche son cambiados y transformados. En una noche se les quita todo lo que tenían. En una noche cambian de ser drogadictos, de ser prostitutas, de ser hombres y mujeres asesinos, asesinas. Vienen a ser unos corderos de la manada del Señor. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Los hombres están limitados, pero mi Cristo no está limitado. Cuando los hombres llegan al límite de decir ya no se puede hacer nada, el Señor dice: ahí te quería mirar, porque donde el hombre no puede, entra el Señor a mostrarle al hombre que Él tiene poder para hacer cosas grandes. De lo insensato, de lo inservible, donde el hombre se limita, el Cristo de la gloria se glorifica, se manifiesta, se mueve con poder. Aleluya. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La debilidad más grande que Dios pueda tener, la área más débil que Dios tenga, es más fuerte que el poder grande de los hombres. Si medimos lo más bajo de Dios, lo más débil de Dios, lo más chiquito de Dios, es más grande, está por encima del poder, de la ciencia, de la capacidad de los hombres. Quiere decir que cuando tú te sientes débil, y te sientes tan ignorante, te sientes como insensato, como que dices: aquí se me acabó todo, yo ya no puedo hacer nada, ya no tengo nada. Te sientes morir, te sientes desfallecer, eres lo más débil. Pero si eres de Dios, eres lo débil de Dios. ¿Cuál es lo débil de Dios? Nosotros, porque somos de Dios, porque estamos en la mano de Dios y somos de Dios. Somos lo débil de Dios. Es decir, Dios es poderoso, Dios es grande y Dios está en nosotros. Dios mora en nosotros, Dios habita en nosotros, pero en nosotros también habita una debilidad. Somos débiles. En momentos sentimos desmayar, sentimos decaer, sentimos ya no poder dar un paso. Y dice el Señor: ¿sabes qué, hijo? Tú, siendo lo más débil que pueda haber, siendo el más débil de esta tierra, pero si estás con Dios, eres más fuerte que el más sabio de los hombres. Tú puedes ser más ignorante en tu mente, pero si estás con Dios, eres más sabio que el hombre más intelectual. Tú puedes ser el más ignorante, puede ser que tengas un problema donde ya no hayas qué hacer, donde no encuentras la solución. Puedes tener problema en tu salud, problema en tu familia, problema con tus hijos, problema en tu hogar, con tu matrimonio, donde tú quieras. Puedes estar débil, que digas: yo no sé ni qué hacer aquí. Pero si tienes a Dios de tu lado, lo débil de Dios es más sabio que los hombres, que los psicólogos, que los hombres estudiados. Fracasa más fácil el hombre sabio y docto y poderoso y fuerte de esta tierra que el hombre débil e ignorante, pero que tiene al Dios de poder sobre su vida, que tiene al Dios grande, que tiene al Dios altísimo sobre su vida. Aleluya. Denle un aplauso al Rey en esta noche. Denle un aplauso al Rey. ¿Cuántas veces la iglesia está mirando al mundo está mirando al mundo esperando un consuelo, esperando ayuda del psicólogo, esperando ayuda del doctor? Y no que sea malo, pero una vez que se le acaba su limitación, se siente decepcionado, se siente triste, se siente acabado.
Pero yo creo que la iglesia de Cristo tiene más que la ciencia, tiene más que el intelectual, tiene más, tenemos más. Es lo que dice el apóstol Pablo acá. Tenemos más que el mundo. El mundo cuenta con sabiduría, con tecnología, con inteligencia, con capacitación, con un montón de cosas. Cuenta con todo lo que tiene. Pero dice Dios, lo débil mío, lo insensato mío, es mejor que todo lo del mundo. Tú eres mío, pero soy débil, pero eres mío. Pero soy torpe, no sé ni qué hacer, pero yo te hago sabio. Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Conmigo vas a ser sabio, aunque para el mundo seas un ignorante que no pasó ni la primaria. Pero para mí vas a ser sabio, para mí vas a ser prudente, para mí vas a ser entendido. Podrás ser débil, no tienes recursos, no tienes capacidad humana, pero tienes la capacidad divina. Tienes a un Dios que se mueve a través de la fe. Tienes a un Dios que le puedes arrebatar bendiciones, que te hace fuerte. Por eso dice la palabra, sigue diciendo aquí mismo, y dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Se da cuenta que habla del creyente, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para desechar lo que es. Lo vil, lo menospreciable, lo que no es, a los que no tienen. Hay veces que nos quejamos, nos preguntamos: Señor, ¿por qué estoy tan necesitado? ¿Por qué estoy tan pobre? ¿Por qué tengo tanta limitación? ¿Por qué estoy tan débil? ¿Por qué no tengo recursos? ¿Por qué no tengo seguro médico? ¿Por qué no tengo buen trabajo? ¿Por qué no tengo esto y lo otro? Dice el Señor: es que por eso te escogí. No te quejes cuando eres débil. Hermano, estoy pasando pruebas y luchas y siento que estoy tan débil que no aguanto. No te quejes porque eres débil. Dios te escogió por eso mismo, porque eres débil. Hermano, ¿por qué no escogió a aquel otro hermano que es tan fuerte? Es que a él no le importa, no le interesan los fuertes. El Señor se fija más en los débiles que en los fuertes. ¿Y por qué no escogió a aquel que tiene tanta sabiduría de la Biblia? Es que a él no le importa, no le interesan tanto los sabios, le interesan los ignorantes, para que el mundo conozca su poder. El que no sabe, el que está ahí frustrado de decir: ¿y ahora qué? Me voy a morir, Señor, no sé qué hacer, qué paso doy, qué acción tomo. Señor, mira cómo estoy tan débil. Dice el Señor: por eso te escogí, hijo. Date cuenta que no escogí lo fuerte, que no escogí lo sabio. Porque si escojo al sabio y al fuerte, porque si escojo al que tiene capacidades y se cree que es todo aquello, hermano, pues cuando salga de la prueba va a salir más vanidoso y más vanaglorioso todavía. Va a salir diciendo: ah, mi sabiduría, yo sé cómo hacerle. Ah, mi fuerza, yo no soy tan débil como aquellos otros pobres, yo soy fuerte y paso las pruebas. No, mi hermano, acá el Señor a todos nos trae a bajarnos en un nivel donde sentimos en momentos que ya no podemos, y el Señor lo permite, porque Él dice: lo débil, eso es lo mío. Lo ignorante, eso es lo mío. Lo desechado, eso es lo mío. Lo menospreciado, eso es lo mío. Cuando te menosprecien, eres mío. Estás en mi mano. Estás como me gustan los terrenos. Estás en mi agrado, para glorificarme, para manifestarme, para hacer maravillas en tu vida. Así te quería, dice el Señor. Así te quería, débil, ignorante. ¿Sabe que el Señor destruye nuestra sabiduría
cuando por muy sabios y conocedores de la Biblia que se puede creer uno, llega un momento cuando no haya ni qué hacer. Cuando uno dice: Señor, aquí ni que el conocimiento vale, aquí ni la experiencia vale. Porque llega un momento cuando por más experiencia que tengas, el Señor te baja a un nivel donde sin Él no puedes mover un dedo, donde sin Él no puedes respirar una vez más, donde sin Él no puedes dar un paso más. Y cuando estás en esa condición, el Señor dice: hijo, ahí quiero mostrar mi gloria en tu vida. Ahí quiero hacer crecer y fructificar tu fe. Te llevé a lo débil. No lo menosprecies como Naamán. No lo deseches como Naamán. No digas: pero yo pensé que iba a sentir algo sobrenatural, iba a venir un rayo y un ángel se iba a parar, iba a escuchar una voz así audible, grande. Y no, mi hermano, solamente escucha la palabra. Escucha la voz de tu maestro. Escucha que Él habla al corazón. Y cuando Él te hable al corazón, dale gloria a tu Señor, porque Él está trabajando en tu vida. Él quiere manifestar su gloria. Él quiere manifestar su poder. Una fe sencilla, una fe simple, una fe así de sencilla es lo que pide el Señor. Una fe tan sencilla que no la alcanza el sabio. Una fe tan sencilla que no la alcanza el fuerte. La fe que mueve la mano de Dios es una fe que está lejos del sabio, está fuera del alcance del fuerte, y está al acceso del débil, del ignorante, del que se pone en la posición de un niño que todo lo cree, ignorante, débil, pero que cree en un Dios grande y poderoso, en un Dios que no tiene límites y que no conoce barreras. Póngase de pie en esta noche. Queremos alcanzar la fe genuina. No interrogue a Dios, no cuestione a Dios, no espere algo sensacional. Crea solamente, crea solamente, crea su palabra, crea su palabra, crea a su palabra, crea su palabra.